Porque por más que te guste tu trabajo, agota. El tiempo libre que yo tengo no va a ser el mismo que tú necesitas. Es importante el plan, pero es importante cómo se sienten los alumnos, cómo me siento yo. Desde el ejemplo, pues los alumnos pueden aprender muchísimo más. Creo que tanto los profesores como los médicos son la base de nuestra sociedad. Y hoy estamos aquí en Desde el Corazón de la Educación, emocionados con esta conversación de valor que llevamos a nuestra comunidad educativa. El día de hoy con una invitada exquisita, muy especial. Se trata de Eva Herbert, psicóloga y además fundadora de Beauty Value. Esta conversación de valor que traemos es muy importante, en especial para nuestra comunidad educativa, maestros y maestros, haciendo un énfasis especial en las maestras. Más del 90% de nuestra población representa la mujer en las aulas dominicanas y justamente esta conversación con Eva traerá sobre la mesa ese valioso don, ese valioso aporte que trae la mujer a nuestra educación. Eva, gracias por recibir nuestra visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un verdadero gusto estar aquí conversando contigo y para entrar como en sintonía, vamos a hacer algunas preguntas rápidas, pero que nos colocan en la situación de conocerte y de estar más cerca de quién es Eva, que sabemos que eres psicóloga y que además de ser psicóloga, pues has hecho varias especialidades que acompañan tu trayecto. Una cosa muy importante, porque para nosotros las maestras, hacer una maestría, una especialidad, un curso, una certificación, alguno de esos cursos tan valiosos que tú misma propones a través de tu plataforma es fundamental. No es negociable, es una obligación estar en constante formación. Y por eso queremos empezar conociendo para ti, Eva, cuál ha sido tu relación con la educación a lo largo de la vida. Bueno, creo que si puedo irme a mis 2 años de edad, recuerdo que desde ese momento mi mamá trató de enseñarme a leer y con mucho énfasis logró que yo empezara el preescolar y ya supiera leer y además de eso me fascinara demasiado aprender cosas nuevas. Entonces, creo que la educación ha formado parte de mi vida y por ende ahora de mi trabajo. Estoy enamorada de las cartucheras, de los marcadores, de los post-its, de los cuadernos y de todo lo que implique sumarle conocimientos a mi saber y además poder divulgar esa información para otras personas. Qué interesante, desde la psicología, que siempre las maestras y los maestros pues encontramos una relación tan cercana y aparte, pues nuestros colegas los psicólogos son fundamentales para que la labor se dé. Pero qué interesante esos detalles que dice, que son muy de maestras. Es como lleva los colores, lleva los post-it, todos estos murales que hacemos para despertar el interés por aprender de los niños y las niñas. Y qué bueno que ha influenciado tu vida. Mencionas algo importante que hizo tu madre, porque sabemos que la educación formal empieza en la escuela, pero empieza mucho antes en la casa, y qué bueno que recuerdas eso y tu gusto incluso actual por la lectura, que es un componente tan transversal para poder aprender. ¿Y crees que esa educación que recibiste, ese mensaje que das inicial, ha influenciado de alguna manera la profesional que eres hoy? ¿Recuerdas algo específico que puedas decir que está relacionado a la profesional que es Eva el día de hoy? Bueno, en realidad me gusta tanto estudiar que Beauty Value se convirtió en una plataforma no solo de atención psicológica, sino también en talleres, mentorías para otros psicólogos. O sea, yo he tratado de llevar la educación a cada una de las actividades que forman parte de eso, de nuestra gama de servicios, porque amo aprender y también quiero enseñar, quiero poder dar aquello que yo sé. Entonces, si tuviera que pensar en una anécdota, bueno, de mí se burlaba muchísimo en mi universidad porque yo subrayaba y me decían que necesitaba un rodillo con resaltador, ¿sabes? Para poder, porque yo no sabía resumir para mis compañeros. Pero luego, cuando llegaba la época de los exámenes, todos usaban mis resúmenes. Y me acuerdo que al final de la carrera hubo una compañera que me dijo, Eva, yo me gradué gracias a ti y a tus resúmenes, porque
sintetizaban demasiado la información. Entonces yo le decía a mis compañeras, ¿vieron? Ustedes se burlaban de mí y mi resaltador y mi poca capacidad para resumir, pero funcionaba. El resultado, por supuesto. Qué interesante, qué interesante. Y qué bueno que recuerdas esto, porque hablas de enseñar y aprender, que lo estamos haciendo siempre, pero fíjate cómo independientemente de que empezamos hablando de la mamá, de la maestra, también aterrizas a lo que son tus compañeros. Y es una connotación importante del maestro, de la maestra, ese aprendizaje que tenemos entre pares, entre colegas, esa cercanía que incluso valida la práctica. Y es como parte de ese ejemplo que colocas acá. Y definitivamente yo vuelvo y retomo esto que dices de enseñando y aprendiendo, y tu fascinación por aprender es parte de lograrlo. No se puede lograr lo que no te gusta o lo que no amas o en lo que no te involucras. Y creo que también está muy apegado a la psicología humana. Mientras más gusto sientes por algo, pues definitivamente más cerca vas a estar, más pendiente de lograrlo vas a estar, y mientras más validación consigues también. Sin embargo, ahora mencionas esto de que primero te decían que no sabías resumir y luego lo bien que te sentiste cuando pudiste demostrar que tú lo estabas haciendo bien, aunque no se notara desde el principio. Pensaría yo que parte del eje central de tu trabajo, que has dedicado mucho tiempo, mucho valor y mucho posicionamiento a lo que es la autoestima, especialmente de la mujer, por alguna razón muy especial que tal vez tú nos contarás ahora, pero pienso que esa trayectoria y esa experiencia de revalidar como tu fascinación por aprender y demostrarle a otros lo que estás haciendo, pues también es algo de alimentar la autoestima, de reconocer el por qué estás haciendo las cosas y cómo la estás haciendo. Eso me lleva mucho a la vocación que demuestras. ¿De dónde viene esa vocación, esa inspiración? ¿Qué es esa lucecita que te mueve a despertarte todos los días para hacer esto? ¿Qué haces? Bueno, en realidad Beauty Value es mi mayor motivación, que es el proyecto que yo empecé hace más de 11 años, y es la consecuencia de haber sufrido bullying en el colegio. Yo, bueno, como muchos de mis compañeros y de los jóvenes, ¿no? En la actualidad, vivimos una realidad que es muy dura en las escuelas, y eso vulneró mi autoestima. Entonces yo decidí estudiar psicología y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que esa autoestima tenía que ser trabajada de alguna forma. Entonces no solo empecé terapia, sino que empecé como a investigar cada vez más y me di cuenta de que había algunas formas en las cuales uno podía trabajar la autoestima junto a la terapia, ¿no? A través de talleres, etcétera. Y eso hizo que pues desarrollara Beauty Value como esta plataforma que busca cambiar el mundo una mujer a la vez. Y lo hice centrándome en la mujer, porque también me daba cuenta de cómo mis compañeras, por diferentes razones, éramos como objeto del acoso escolar, de diferentes agresiones, y quería hacerlo desde un lugar diferente a cómo es vista la violencia, ¿no? Porque en realidad puede ser vista desde un lugar muy doloroso o muy difícil de conectar con él. La psicología como una ciencia pues es compleja de entender y yo quería como aterrizarla, hacerla fácil de asir para quienes ven lo que hacemos en las redes sociales, y bueno, a través de el arte y de la creatividad buscamos que nuestros diseños llamen la atención de la gente y con un lenguaje que sea positivo, que atraiga a las mujeres a hacer cosas por ellas, a conectar con ellas, a escucharse, y desde ese lugar entonces trabajar en su autoestima y no desde lo negativo, desde las experiencias difíciles que todos hemos vivido. Me parece súper interesante y creo que sí, son muy atractivos. Yo particularmente soy una seguidora y tengo los vasos y los diarios. Me gusta porque me gusta mucho el enfoque positivo. En educación también, y es algo que tratamos de promover, ese enfoque positivo que es tan atractivo, y luego que ya tienes a las personas sumadas contigo, pues cualquier trabajo necesario, por más difícil que sea de donde vienes, desde la violencia o desde la baja autoestima muchas veces, pues ya luego de tener sentado como en la mesa de conversación a la persona, pues todo es más sencillo, y la credibilidad pues se vuelve bonita también, como color rosa, que creo que coincidimos un poquito en los colores que nos gustan para nuestras marcas. Si dices cambiar el mundo una mujer a la vez, y me siento identificada,
con nuestro programa Maestros Extraordinarios, cambiando la educación un maestro a la vez. Entonces, es como esos motivadores que hacen que tú lleves ese mensaje al mundo y que tú, como que tu puerta de entrada sea si se puede. Y si se puede en contextos difíciles, en contextos donde se ha perdido la esperanza, donde es muy difícil sacar de abajo, ser resiliente porque son momentos de dificultad y de obstáculo. Me imagino todos los casos que abordas en donde desde donde viene la persona son lugares muy oscuros. Y bueno, llevarlos a la conversación para encontrar esas lucecitas que te devuelven el camino es tan valioso. Y ahora sí me atrevería a preguntarte, porque trabajando la autoestima, enfocada mucho más en la mujer, por lo que acabas de explicar, pues quiero como reconsiderar el hecho o retomar la información de que nuestro sistema educativo en República Dominicana, pero también en Latinoamérica en general, está poblado de mujeres que posiblemente coinciden con las dificultades de muchas de las mujeres que han pasado por Beauty Value, pero con un reto adicional. Son mujeres que enseñan, que forman y que necesitan mediar con los múltiples retos que pasan los niños, las niñas y los jóvenes en sus contextos, en sus casas. Como una maestra que es mujer, que también ha tenido dificultades, que posiblemente viene de bullying o de una familia con dificultades o de bajo autoestima, ¿cómo podría esa mujer ayudarse a sí misma a recuperarse para poder ayudar a los niños y a las niñas? Porque como maestra pienso que es muy difícil entregar a otro algo que no tienes. Entonces, este mensaje es como sumamente relevante para nuestra comunidad educativa, porque los niños y las niñas, los jóvenes, aprenden en la medida en que son saludables emocionalmente. Por más buena maestra que sea, no pueden aprender hasta que su salud emocional esté balanceada. ¿Y cómo puedo pedir a la maestra que ayude en esa salud emocional cuando ella misma no la tiene balanceada? ¿Qué podríamos decir sobre esto? Bueno, creo que es un trabajo bastante arduo, ¿no? El poder primero reconocer que tú necesitas ayuda, que tú estás pasando por una situación difícil y desde ese lugar pedirla, ¿no? Pero si le pudiera decir algo a esas personas que nos escuchan sería sacar tiempo para ellas, porque estoy segura de que muchas de las maestras, no solamente son maestras en el espacio de las aulas, quienes amamos educar, ¿no? O enseñar, y me disculpas que me apropio el término, claro. Todo pues, tuyo. Lo hacemos en diferentes áreas, o sea, llegamos a nuestra casa y queremos corregir a las personas que tenemos a nuestro alrededor, queremos sumarle conocimientos a nuestras amistades, a nuestras familias y así, ¿no? Y no se quitan probablemente el sombrero de educadoras en ningún punto. Entonces, al final es muy desgastante. O sea, dar sin recibir puede llegar a ser muy agotador. Entonces, encontrar esos pequeños espacios para nutrirte a ti, para cuidarte a ti, y eso parte de escucharte y saber cómo te sientes hoy. Si te sientes cansada, ¿qué necesitas para descansar? Bueno, dormir un poquito más, sacar un tiempito para ti. Yo siempre digo, salgan solas, hagan algo por ustedes que disfrutan. De repente, si te gusta colorear, sacar tiempo para colorear, escribir lo que sentiste. Si tuviste un día muy pesado en la escuela, poder hablarlo con alguien. Y en el caso que tenga la posibilidad, pues buscar ayuda profesional para tener un espacio donde desahogarte. Porque si yo lo vivo a diario, o sea, que atiendo pacientes todos los días y necesito un espacio para poder drenar, hablar, ¿no? No solamente las reuniones clínicas con mis colegas, sino también la terapia. Entonces, las maestras probablemente necesitan un espacio así también. Por supuesto. Qué buen mensaje. Yo creo que ese mensaje lo vamos a llevar a cada rincón, a cada maestra, posiblemente a muchos maestros. Le vendrá muy bien eso que dice, sacar tiempo para sí mismo. Nosotros justamente en el programa de Maestros Extraordinarios, porque todo como que cumple su propósito, y este programa desde el corazón de la educación ha sido altamente enriquecido por el programa de Maestros Extraordinarios. Va muy de la mano, muy a la medida, pero justamente estamos usando como transversal la reflexión y como herramienta el diario para escribir y para tener ese momento personal y desahogo. Pero ahora que te escucho, como que ese recordatorio de no es suficiente, me gusta porque estamos usando una herramienta muy poderosa, muy válida de mejora personal para poder ir en la mejora desde adentro hacia afuera y poder entregar lo mejor de ti,
pero no es suficiente, porque no solamente la mejora que entregas un mejor profesional, sino la mejora que te regalas un mejor ser humano a ti mismo. Entonces, qué valioso eso que dices, y además recordar lo agotador que es dar sin recibir. Muchas veces los maestros y las maestras nos pasa, no porque no recibimos, porque wow, cuánto amor se recibe siendo maestra, creo que como el mejor premio que tiene la carrera, pero somos uno con muchos y todos nos preocupan y los retos son muy grandes, hasta el punto que a veces no se siente y tenemos que abrir mucho los ojos y el corazón para sentir que se nos devuelve cuando estamos entregando multiplicado por 20, 30, 40 para ser realista en nuestro sistema público. Así que son mensajes que dejas con mucha claridad para nuestras maestras. Y yo cuelo a los maestros porque creo que sí, que también le viene sumamente a favor de su rol y de su labor ese dedicarse tiempo personal. Quiero como rescatar que no es egoísmo, porque a veces los maestros y las maestras, como estamos en una labor de entrega, pues sentimos que si nos dedicamos tiempo propio estamos siendo egoístas y le estamos quitando tiempo al otro. Y no es egoísmo, o sea, el tiempo para tú mejorarte es el tiempo de mayor generosidad que puedes entregar en la labor porque te reconstruyes para darte. Y quiero que este mensaje quede muy claro porque no debería caer en malinterpretación. Creo que el que nos escuche debería inmediatamente colocar en su agenda su tiempo personal. Y diciendo esto, pues me voy a una propuesta que tienes que me parece sumamente interesante sobre organizarse con compasión, que va de la mano con ese tiempo que hay que sacar para uno mismo y bueno, tal vez las mejores estrategias que puedas dar de cómo es eso de organizarnos y cómo combinas la organización con la compasión. Cuéntanos de eso. Bueno, me vuelvo otra vez a la escucha, ¿no? A esa autoescucha, poder entender qué necesidades tenemos, que para cada uno de nosotros se va a ver totalmente diferente. Yo siempre digo que en tu agenda tiene que haber descanso, tiene que haber tiempo personal, porque muchas veces a la gente se le olvida y colocan todas las tareas que tienen que hacer, pero de repente no aparece nunca el tiempo para comer, el tiempo para descansar, el tiempo para compartir con tu familia, las salidas personales, o sea, cosas que tienen que nutrirte a ti y que son importantes para poder ser parte de la rutina y hacer que el trabajo sea más llevadero. Yo le llamo a eso la técnica del colchón. Es como tú necesitas tener como espacios que sean como almohaditas para poder sobrellevar el trabajo, porque por más que te guste tu trabajo, agota, porque tú estás constantemente pensando, reflexionando y los procesos cognitivos gastan energía. O sea, nosotros podemos haber pasado un día excelente, pero eso no significa que no nos vamos a cansar. Entonces, poder sacar tiempo para eso es súper importante. Y conectarlo con la escucha, porque al final el tiempo libre que yo tengo no va a ser el mismo que tú necesitas. Igual que las horas de sueño que tú requieres no son las mismas que yo requiero. Entonces, el que cada quien se escuche y sepa lo que necesita para poder colocarlo en su agenda y entender que esa agenda está viva. A mí me encanta decir que la agenda está viva, que al final, por más tareas que tú tengas que cumplir, ¿no? Y un plan que probablemente los profesores tienen que llevar a cabo al final del semestre, del año escolar, pues al final necesitan poder también haber descansado. O sea, es importante el plan, pero es importante cómo se sienten los alumnos, cómo me siento yo. O sea, toda esa escucha es valiosa. Entonces, la organización compasiva necesita tu escucha. Qué interesante para todos, maestras y maestros, vital, la escucha personal, pero estamos escuchando al otro todo el tiempo. Entonces, esa escucha personal creo que es algo que también hay que agregar en la agenda para uno recordarse que tiene que escucharse. Las distracciones son muchas y son diversas y son importantes y debido a lo importante que son, pues entonces nos van alejando cada vez más de ese tiempo personal reflexivo. Creo que va súper bien de la mano también con la propuesta que estamos guiando, vamos en mucha coincidencia. Cuando te escucho hablar de esa organización compasiva, quisiera trasladarme también, y lo acabo de pensar al escucharte, a cómo ayudamos a los estudiantes en su propia organización. Los estudiantes también están muy sobrecargados, una agenda muy grande, la personal y también la extracurricular y la familiar, y entonces estamos exigiendo que nos entreguen mucho para que cumplan sus metas y sus objetivos, y como maestras y maestros creo seguramente
que si aprendemos a organizarnos de manera compasiva, como planteas, pues también trasladaríamos ese mensaje a los niños y a las niñas que necesitan un tiempo. A veces no es tan importante terminar la tarea o terminar el trabajo como autoidentificar sus propias necesidades de afecto, de descanso, de momentos a solas. También a los niños los sobrecargamos mucho con la presencia, con el cuidado, que es puro amor, pero ese puro amor a veces puede convertirse en agotamiento porque todos los seres humanos necesitamos un momento a solas. ¿Cómo podríamos, desde el rol de las maestras y los maestros, trasladar este mensaje a los niños y a las niñas y las familias para que sean tal vez el aliado que se necesita para lograrlo? Bueno, creo que lo que tú dijiste es clave, es decir, cuando un maestro sabe que no es el terminar las tareas, sino el cómo te organizas, el qué está viviendo el alumno en el día a día, cómo regula sus emociones. O sea, si el maestro sabe esto, lo va a poder enseñar, pero para eso tiene que poder regularse él. O sea, un maestro que, por ejemplo, va y estalla y grita, no le está enseñando eso a los alumnos. Entonces, creo que al final, desde el ejemplo, pues los alumnos pueden aprender muchísimo más. Sí, yo creo que el mayor maestro de los niños y las niñas, más que el maestro, es el modelo que el maestro puede llegar a ser. Cada cosa que hace está siendo observada todo el tiempo. Qué mensaje tan valioso. Por eso yo digo que estas conversaciones empezaron desde el corazón de la educación para maestras y maestros, pero la verdad que para toda la familia, porque los padres, las madres deben estar muy atentos a esto. ¿Cuál es ese momento individual, independiente, a solas? Sobre todo una madre tiene 2, 3 hijos, no siempre tienen que estar como en paquetes, también hay momento individual para cada uno. Y yo me atrevería a decir, sin tener un respaldo científico todavía, ¿por qué no? Me gustaría emprender el análisis de que los resultados de esos niños y niñas a los que acompañamos a ser más organizados, más compasivos consigo mismos, sus resultados van a mejorar. Porque todo fluye de manera natural cuando la casa está en orden. Y creo que es un mensaje bien importante de esta conversación para que los maestros y las maestras pongan atención. Como dominicanos y como latinos que somos, yo creo que tú eres venezolana medio dominicana porque tienes una niña venezolana dominicana, entonces ya, ¿verdad? Pero como latinos, por incluir a toda nuestra comunidad oyente, nosotros la verdad es que estamos esperando mucho todo el tiempo en términos de resultados. Nos olvidamos de disfrutar el proceso y perdemos tantos detalles importantes. Y hay otra característica con la que podemos no luchar, pero que podemos trabajar, que es que somos muy reactivos. Esperamos que las cosas ocurran para buscar soluciones. Ahora, lo mejor que somos solucionadores, porque al final encontramos las soluciones, pero esto que plantea nos lleva a anticipar, a no esperar que estalle emocionalmente un maestro, una maestra, a no esperar que los resultados del niño sean catastróficos porque no tomamos medidas unos 3, 4 pasos detrás. Creo que es el mensaje central que debemos decir. No me parece al azar que sean ambas tus propuestas, porque creo que va muy de la mano fortalecer la autoestima para poder organizarte, porque tienes que tener mucha seguridad para sacar tu tiempo. Y para poner límites. Por supuesto, porque si no, tienes miedo de lo que el otro piense y de lo que el otro diga y que va a pensar de que te tomaste un tiempo, pero entonces tienes que estar firme en tu autoestima para poder dar el siguiente paso. Eva, no te imaginas lo importante que es esta conversación para maestras y maestros. Como sabes, la profesión docente, la más importante de todas, con todo respeto a las demás profesiones, pero no solamente la más importante de todas porque es mi profesión, sino porque forma todas las otras. Porque los primeros años de la vida de un niño y de una niña en manos de una maestra son los años que determinan su futuro y queremos verlos florecer y ver un futuro brillante. Y tú lo sientes para tu hija, yo lo he sentido para las mías y todos los que estamos cerca del contexto de enseñanza es lo que queremos. Sin embargo, no es una profesión que actualmente tiene todo el mérito y todo el reconocimiento y no se le da toda la dignidad que requiere. Yo soy una abanderada, lo trabajo así con nuestra comunidad, de que el mérito, el reconocimiento y la dignidad también se gestiona desde adentro, con lo cual cuando tú te profesionalizas, cuando tú tomas decisiones como esta que hablamos, tú también mandas un mensaje para que la sociedad te reconozca. Sin embargo, la realidad es la que conocemos
y tenemos maestras, sobre todo si hay regreso a la mujer en aula, que tienen una situación de vida compleja, porque son maestras con todos los retos que ya hemos hablado para ambos, maestras y maestros, pero además son madres de familia, son hijas, son esposas, son hermanas, viven en el marco de una sociedad. Tienen que gestionar todo lo otro de una persona común en sociedad y además atender a sus 40 estudiantes, la autoestima de los 40, sacarlos adelante, verlos florecer. ¿Qué mensaje le das a esa población de maestras de la que estamos hablando? ¿Cómo se organiza una maestra que además está en un contexto donde no necesariamente se le está reconociendo como merece? Bueno, lo primero es que pueda validarse ella, o sea, esperar la validación de otros con una labor, como tú decías, tan importante y que sí, o sea, creo que tanto los profesores como los médicos son la base de nuestra sociedad, por eso en Alemania son los mejores pagados del país y creo que eso debería extenderse porque ahí se gesta las bases de quiénes somos más adelante, porque bueno, en la casa sí nos enseñan valores, nos enseñan principios, pero pasamos muchísimo tiempo de nuestra infancia en las aulas y son precisamente los profesores quienes están ahí y las profesoras para velar nuestro cuidado, nuestra educación, pero también nuestra autoestima, el cómo nos sentimos en esos espacios. Entonces, eso, poder validar el trabajo que hacen, creo que es importantísimo. Y te lo digo a ti también, reconozco lo que haces, o sea, creo que es muy valioso el trabajo que has estado haciendo desde que te conozco y años previos y honro muchísimo esa dedicación y ese amor porque se nota el corazón que le pones. Te agradezco muchísimo, de verdad, el hacer ese reconocimiento porque lo recibo, pero conmigo lo recibe toda la comunidad, porque hacemos el esfuerzo desde el corazón, así como se llama este programa, y lo hacemos con pasión, con mucho compromiso, no por el reconocimiento, sin embargo, ser reconocido cuánto impulso nos da para seguir multiplicando como este movimiento y esta labor tan importante de enseñar, de crecer uno mismo para poder darse. Siempre hablo con la comunidad de maestras y de maestros extraordinarios, es que mientras más te mejores, mejor es lo que das. Y por eso es tan importante verse, gestionarse. Qué buen mensaje también le entregamos de esta manera a la comunidad de maestras, de maestros. Los propios maestros son los primeros que reconocen a la maestra su labor, aprenden muchísimo de ellas porque históricamente han sido quienes han gestionado la educación de nuestros niños y nuestras niñas desde Salomé Ureña hasta la fecha. Aulas pobladas de mujeres. Eva, hablas de autorreconocerse, de reconocer las necesidades, para lo cual hay que tener muy abiertos los ojos, el corazón. Esa escucha me encantó, yo me lo tomo para mí, esa escucha personal que hay que tener. Creo que es uno de los principales mensajes para las maestras que escuchamos todo el tiempo. Entonces, qué bonito el poder recordarnos que también tenemos que escucharnos a nosotras mismas, justo porque estamos totalmente disponibles y prestas a escuchar, y ese autocuidado significará que realmente estamos cambiando el mundo a través de una labor tan valiosa como la que hacemos. Eso me lleva a preguntarte, y eso a mí siempre me encanta hacer esta pregunta, si tienes en tu mente, en tu banco de memoria, una maestra, ojalá sea una maestra, pero un maestro también podría ser, que en tu experiencia formativa, puede ser la escuela o la universidad, haya marcado tu vida, una anécdota, un recuerdo que conserves. Bueno, sí. De hecho, le he dedicado posts y cartas a mi profesora, se llama Luisa Ashby y fue mi profesora en 3er grado y luego en 4º grado también fue mi profesora y la recuerdo con muchísimo cariño porque recuerdo que ella me dejaba notas como caritas felices, con marcador, con colores, como diciéndome que lo había hecho excelente, que lo siguiera intentando y en formas de nubes los papeles. O sea, yo todavía tengo ese recuerdo y yo lo guardaba todo. Y sí, me marcó muchísimo porque me sentí muy valorada e incluso querida por un profesor y eso hace una diferencia muy grande porque a mí ya me gustaba ir a clases. Entonces, aparte que la persona que te está enseñando te haga sentir como arropada en un espacio en el que, bueno, a mí me promovieron de 1º para 2º grado por mis habilidades. Entonces, yo estaba como siempre como un poquito desfasada con los compañeros porque ellos ya tenían una trayectoria juntos y ella me hizo como que
llegar al grado, ¿sabes? Como sentirme que era parte y la verdad que lo valoro muchísimo. Qué bueno que hablas de esta profesora, Luisa, que hablas de esta profesora y traes sobre la mesa el nivel de detalles que ponía en ti y en tu trabajo, seguramente en tus compañeros también. Y qué buen mensaje, porque eso vuelve a recuperarnos o a devolvernos. Lo que hacemos es muy importante. Pasa el tiempo y los estudiantes lo recuerdan y seguramente de alguna manera, aunque con otros términos, en otra época, en otro contexto, estudiaste en Venezuela, lo que quiero decir es que los detalles sí importan, que esa profesora para ser detallista posiblemente recibió detalles porque uno da lo que es y uno siempre entrega lo que tiene para entregar y mira cómo no solamente lo reconoces, sino que antes dijiste que estabas con tus colores, con tus marcadores, con tu post-it, o sea, marcó la profesional que eres hoy y lo atractivo que se ha vuelto ese sello personal que tienes para toda tu comunidad, una comunidad bien grande que te sigue. A mí me gusta siempre pensar como maestra que mis alumnas y mis alumnos algún día pudieran decir como un detallito que yo haya puesto en ellos para bien. Y siempre los recuerdo a nuestra comunidad, todo lo que hacemos. Hay una película que me encanta, El Gladiador, y dice que todo lo que hacemos tiene un eco en la eternidad. Y a mí me gusta ver la eternidad como cada niño, cada niña, cada joven que tocamos a través de la educación. Y eso que acabas de decir es como la reconfirmación de que así es y como tú quisiéramos siempre escuchar esas buenas historias. Hay historias que no son tan buenas en educación, en el sistema educativo, pero yo me he dado cuenta en esta trayectoria de más de 25 años trabajando en educación, que si hay un solo buen maestro, eso es lo que se recuerda. Por eso el impacto es tan importante en la labor de enseñar y ojalá cada niño, cada niña tenga todos los mejores maestros que pueda tener para recordar no a uno, sino a todos en su trayectoria. Eva, yo creo que esta conversación es un regalo, lo veo como un regalo. Siempre tratamos de traer mensajes de profundidad y conversaciones que nos muevan y nos lleven a la reflexión, pero este en particular es un regalo. Tiene algunos mensajes que escuchando con mucha atención, pues podemos tomar unas notas y hacer cambios pequeños, pero grandes, pequeños de grandes resultados. En lo que va a ser nuestra trayectoria, en lo que va a ser un nuevo año, para planificarnos correctamente. Yo creo que cualquier momento es bueno para hacer cambios importantes, pero uno siempre tiene como parámetros iniciar el año con decisiones importantes. Decirle a nuestros maestros que estas decisiones son importantes, que tomarse en cuenta es importante. Yo estoy muy agradecida del tiempo que nos regalas a esta comunidad educativa que crece y florece, queriendo ser extraordinario para darse. Y además poner como este acento tan bonito y tan interesante y tan profundo a la vez en la conversación desde el corazón de la educación. Voy a pedir que seas mucho más generosa de lo que ya has sido y le dejes un mensaje específico a nuestra comunidad, sabiendo que hay hombres y mujeres, pero que este día de hoy le hemos pedido permiso a los maestros para dedicar este programa de manera muy especial a la mujer maestra que está en nuestras aulas y desean escuchar tu mensaje. Bueno, lo primero que les diría es gracias. Gracias por levantarse cada mañana a dar lo mejor de ustedes para que niñas y niños y las jóvenes de este país se lleven un granito de arena que luego se va a convertir en muchísimo más. Sé que es una labor dura, que es difícil, que no es reconocida, pero empezar por ti, por tu poder validar lo que estás haciendo, valorar lo que estás haciendo y hasta con tus propios compañeros y compañeras poder decirles, oye, hiciste un gran trabajo con esto y poder enfocarse en lo que realmente se está haciendo bien, porque muchas veces nos centramos en lo que está mal, en lo que no salió de la forma esperada, en ese maestro que estalla, pero yo creo que previo a estallar siempre podemos respirar, inhalar, exhalar y pensar de qué forma yo puedo responder de la manera más asertiva y que cuando me equivoco siempre tengo la posibilidad de pedir disculpas y reparar esos errores que cometo, porque todos estamos en la disposición de aprender y también de corregir y bueno, creo que tanto niñas y niños que están en las aulas van a reconocer esos gestos porque somos humanos. Ustedes no tienen que ser perfectos, con ser auténticos es más que suficiente. Muchísimas gracias, Eva. Esto ha sido una conversación exquisita
cuando terminamos siempre queremos verla de una vez y sé que nuestra audiencia la va a disfrutar, pero también la va a tomar en cuenta con mucha profundidad. Esto ha sido un diálogo desde el corazón de la educación, donde nuestra invitada Eva Herbert nos ha regalado desde su plataforma Beauty Value pues unos mensajes con mucha claridad que nos llevan a tomar decisiones importantes como maestras y maestros extraordinarios que somos. Hemos hablado de valor, de fascinación por enseñar y por aprender. Hemos hablado de escucha en general, pero aquella escucha que nos hace entendernos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Hemos hablado de autoestima, de autorreconocimiento, de organizarnos con compasión. Yo misma voy a tomar algunas decisiones muy importantes a partir de esta conversación. Y la invitación es que cada uno de ustedes, maestras, maestros, comunidad desde el corazón de la educación, tomen acción y den un paso hacia adelante, porque cada vez que nos mejoramos, mejoramos lo que entregamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Soy Ángela Español y estoy feliz de haber compartido una vez más desde el corazón de la educación con esta hermosa comunidad. Muchas gracias y será hasta la próxima.